Hoy es domingo también de énfasis misionero, muy propicio con el aniversario de nuestra iglesia, Encuentro Bíblico de Alianza Cristiana y Misionera. Y quiero pedirle, mis hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a encomendarnos al Señor para este tiempo. Oramos. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, hoy queremos, Señor, aprender de ti. Enséñanos, Padre, tu palabra. Hay un mensaje que has dejado para nosotros, tu pueblo, y es para nosotros muy necesario, Señor, que podamos conocer lo que está aquí en tu palabra, escondido. Ayúdanos, Señor, a descubrir esos tesoros que tienes para entregarnos hoy, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, enséñanos, porque solo a través de tu palabra podemos ser libres y verdaderamente libres, y podemos ser instrumento para tu gloria. Que tu palabra nos libere hoy de todo pensamiento equivocado, de todo paradigma o argumento que nos impida vivir la vida en abundancia que ya conquistaste para nosotros en la cruz, Señor. Que nuestra mente hoy sea renovada por las Escrituras en tu nombre y podamos ver el propósito en nuestras vidas. Enséñanos, Espíritu Santo. Tu palabra es poderosa para continuar haciendo esa obra extraordinaria en cada uno de nosotros y en tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a analizar una historia. Una historia que solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿sí? En el primer tratado, como él dice, de Lucas, escogidos y designados. Escogidos y designados. Ese es el título de esta enseñanza hoy, escogidos y designados. Y dice así el Señor en su palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 aproximadamente hasta el 12, en el nombre del Señor Jesús. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, estamos aquí, Lucas 10, y dice el primer versículo: después de estas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas eran? Después de todo lo que el Señor venía haciendo, un año extraordinario en el norte de Israel, en la provincia de Galilea, en Capernaum, enseñando. Dice la Escritura que la fama del Señor se extendió por todas partes. Después de la transfiguración, después del envío de los 12, porque Él ya había enviado a 12 en misión, entonces ahora, después de estas cosas, Él va a designar otros 70. Para ubicarnos un poquito en este contexto, ya estamos en el último año de ministerio del Señor Jesús en Israel. Y específicamente estábamos en los últimos 6 meses de su ministerio. Y el Señor sabía que ya el reloj estaba en cuenta regresiva para ir a la cruz. Fíjese que en Lucas 9:51 dice, antes de llegar a esta parte, dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Su centro de ministerio fue Galilea, pero ya se había cumplido su tiempo y entonces es cuando él decide bajar hacia el sur, hacia Judea, hacia Jerusalén, 6 meses antes. Y se establece, la Biblia dice, al otro lado del Jordán. Y allí se estableció en la provincia de Perea. El Evangelio de Lucas es el que recopila mayor que los otros evangelios este ministerio súper fructífero, tanto o más que el de Galilea, del Señor Jesús al otro lado del Jordán, en la provincia de Perea. Allí llegó él, allí se estableció, y desde esa provincia de Perea hizo 3 viajes a Jerusalén. El primer viaje fue a los tabernáculos, a fiesta de los tabernáculos, fiestas religiosas del pueblo de Israel, aproximadamente en octubre. Luego regresa al otro lado del Jordán, vuelve a visitar Jerusalén a la fiesta de la dedicación, aproximadamente mes de noviembre en el calendario hebreo. Vuelve otra vez al otro lado del Jordán y luego vuelve a visitar Jerusalén a la fiesta de la Pascua, donde él sería el cordero inmolado, donde él sería ese cordero pascual. Entonces ya estamos ubicados en el momento, ¿verdad? El Señor cambia de residencia, se viene de Galilea y se establece al otro lado del Jordán. Y dice el versículo 1, designó el Señor también a otros 70. Había más discípulos del Señor. No solamente eran los 12, no se nos dicen los nombres, ¿verdad? Pero habían 70 discípulos que el Señor designó, escogió, apartó para una tarea específica, muy importante que tenían que realizar. Y los envió, ¿cómo los envió? De 2 en 2, van de 2 en 2. Y delante de él a toda ciudad y lugar donde él mismo había de ir. Cuando tú ves el envío de los 12, no está esta instrucción. Aquí sí está esta instrucción. A toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor tenía un plan. ¿Cuál era la misión? Ir como grupo de avanzada a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Cuál era el mensaje? Él se ha acercado a vosotros,
el reino de Dios. Naturaleza de esta misión: serán enviados con sencillez como cordero en medio de lobos rapaces, los cuales buscarán frustrar el trabajo. Pero además de eso, habrá una abundante cosecha que se debe juntar. Entonces sabemos que el Señor envió a estos 70 con un propósito específico, de 2 en 2, porque en el mundo antiguo, en esa cultura, siempre es importante tener un testigo, siempre es importante tener alguien que pudiera documentar lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo. Y para hacer también un poco más como que agradable la misión, de 2 en 2, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los envió como mensajeros, como heraldos que preparan el camino para la llegada del gran rey. Así los envió él. Resulta maravilloso y extraordinario. Es algo difícil de comprender que un Dios, el único y sabio Dios, tan santo, tan alto y sublime, pueda acordarse de nosotros para designarnos, para escogernos y designarnos para una tarea, para un propósito y una misión. Dice Juan en 15:16, no me elegiste vosotros a mí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Nosotros no lo escogimos a él, lo dice en su palabra, él nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto y fruto que permanezca. Cuando Dios nos escoge para sus planes y propósitos divinos, usa criterios diferentes a los que usa el mundo. El mundo elige a las personas según su aspecto, su talento, su educación, sus logros, pero Dios no lo hace así. De hecho, ¿qué dice 1 Corintios 26, 21, 26, 29? Nos dice que Dios elige lo que el mundo piensa que es locura para avergonzar a los sabios, y lo que el mundo llama débil para avergonzar al fuerte, a lo fuerte. Los parámetros de Dios no son los nuestros, porque nosotros miramos la apariencia, pero dice la palabra que Dios mira el corazón. Dios nos elige intencionalmente, y a pesar de nuestras debilidades. La gente puede mirar el exterior, pero Él mira nuestro corazón. Puede haber otros más calificados o talentosos, pero su elección no se basa en la apariencia, la educación, las posesiones, incluso los talentos, o que seas más carismático, tengas una personalidad. No, se basa en la actitud del corazón, de la actitud de tu corazón hacia Dios. Si tienes buen corazón hacia Dios y una actitud disponible, puede hacer más Él en nuestras vidas de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que una experiencia con Dios, conocimiento de su voluntad y un corazón dispuesto a obedecer a fin de participar en el plan divino de la redención de la humanidad. ¿Qué nos ha encargado el Señor hacer? En lo personal, ¿crees que has sido escogido? ¿Que tienes una asignación especial de parte de Dios? Y como iglesia también. Creemos que así es. Que nuestra vida en Cristo no es como vaya viniendo o vamos viendo. Hay propósito de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 2, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es mies? Es como un grano, ¿verdad? Es como un cereal. Entonces,
Jesús está comparando la humanidad con una gran cosecha. Ya el grano está listo para ser recogido. Él compara la humanidad con una gran cosecha y esa cosecha ya está lista. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué nos dice el Señor en Juan 16:8? Que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de juicio y pecado. El Espíritu Santo está activo 24/7, en todo lugar, en todos los continentes, a toda hora. Él está trabajando en la humanidad. Por eso es que Él dice, ya están listos. Hay gente lista para escuchar el mensaje. Hay gente ya lista para escuchar el mensaje y para dar una respuesta. Hay gente lista. La experiencia que ha vivido el equipo de evangelismo en Torrefuerte, así pueden testificar. Hay gente que ya está lista. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. El Señor con su Espíritu Santo está activo. Él no duerme, Él no se adormece. Así que es una gran cosecha. Y a comienzo de su ministerio, en Mateo 9, también dice que Jesús recorría las aldeas y las ciudades y cuando vio la multitud tuvo compasión de ellas. Y otra vez dijo, a la verdad, la mies es mucha. Siempre va a ser mucho para nosotros. Siempre va a ser mucha la tarea para cualquier iglesia. Siempre va a ser, porque siempre va a estar la gente preparada para escuchar el mensaje del Evangelio y responder. ¿Qué nos dice Él? Por tanto, rogad. Por tanto, rogad. Siempre va a ser buen tiempo para lanzar la red. Siempre va a ser buen tiempo para hablar del Evangelio. Siempre va a ser buen tiempo para compartir de Jesús. Si creemos lo que Dios está diciendo. La cosecha ya está lista. Cuando estaba Él en el encuentro con la samaritana, una vez que ella se fue y decía, creo que encontré como un profeta, vinieron los discípulos, maestro, ¿no has comido? Maestro, ¿qué haces? Y Él, ¿qué les dijo? Los invitó, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están listos, ya están listos. La gente, la humanidad está lista, porque el Espíritu Santo está activo hoy, trabajando. Y por eso es la prontitud, la naturaleza de esta misión. Y continúa el Señor hablando con los 70 y le dice, id, versículo 3. He aquí yo os envío como cordero en medio de lobo. ¡Wow! Vamos en desventaja. Vamos en desventaja. ¿Cómo es un cordero? Tranquilo, manso, débil, pequeño, temeroso. ¿Y cómo es un lobo? Feroz, depredador, territorial, ataca en manada, los lobos. Y el Señor dice, id, he aquí que yo os envío como cordero en medio del lobo. Estamos como en desventaja, ¿sí o no? Estamos como en desventaja. Me está diciendo, hay riesgo, id, hay riesgo. ¿Qué pasó con Moisés ante Faraón? Moisés estaba en desventaja ante ese hombre que para el mundo conocido era el más poderoso. ¿Qué pasó con David frente a Goliat? Estaba en desventaja, en total desventaja. Pero era tal la confianza de David que no quiso la armadura de Saúl. Eso no le correspondía a él, eso no le pertenecía a él, no era de su talla. ¿Y qué pasó con Daniel en el foso de los leones? ¿Ustedes creen que estaba en desventaja? Estaba en desventaja. ¿Qué dice el Señor? Mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas, iglesia, encuentro bíblico. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme en ser débil
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Solo en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y Él quiere nuestra absoluta dependencia. ¡Wow, Señor! Vamos a esas ciudades como cordero en medio del lobo. El trabajo hay que hacerlo. Y sabemos que es así, es una realidad hoy. Jesús advierte que la tarea no será fácil. Cordero en medio de lobos indica que el riesgo es una realidad de un mundo caído. Filosofías que están surgiendo. Ideologías que están surgiendo. Es un mundo alejado de Dios, alejado completamente de los valores del reino. Experimentaremos incomprensiones, recibiremos ataques, carencias, sufrimientos incluso. Pero hay que ir con un corazón confiado en Dios. Hay que ir con un corazón confiado en Dios. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y en el contexto de la Gran Comisión dice, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la esperanza del Hijo de Dios que acepta y obedece el llamado. No estoy sola, no estoy sola. Wow, Señor, me llamas a algo que es demasiado grande para mí, pero no estoy sola. Tarea que sobrepasa mis límites, sobrepasa mis capacidades como ser humano, pero en ti confío. Así, Jesús fue enviado como cordero en medio de lobos, y el poder de Dios obró en él y a través de él también. Así vamos nosotros, portando el evangelio como cordero en medio de lobo. Días pasados se comunican conmigo una hermana del ministerio Open Door, que ellos investigan quizás algunas afectaciones, como dice ella, a la iglesia en cada país. Y quizás Venezuela ocupa por ahí un lugar. Y damos gracias a Dios porque hasta este día podemos ir. Y aunque sí recibimos ataques y las situaciones es difíciles, pero todavía hay puerta abierta para el evangelio en nuestro país. Entonces, id. Él es el que nos envía como cordero de lobo, pero no nos abandona. Su presencia nos acompaña. Y continúa él dándole instrucciones a este grupo de los 70 y le dice algo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. La bolsa para el dinero, la alforja para llevar los alimentos. El Señor le dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Anda, tienes que ir. Tenían que ir livianamente. Tenían que ir livianamente. Además, en esa cultura, los saludos implicaba que tenías que emplear como unas 2 horas hasta pasar, tomarte un té, quedarte allí. Esa era la costumbre, ¿verdad?, en esa cultura. La bolsa para el dinero, la alforja para comida, dice el Señor, eso no lo vas a llevar. Y siendo tan urgente, no debían detenerse en el camino. Para nada te vas a detener en el camino a escuchar conversaciones vanas, perder el tiempo tan precioso. Ya el reloj estaba en cuenta regresiva. Debían estar totalmente, ¿qué?, enfocados en la misión encomendada y confiar en los cuidados de Dios. Podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo, mis hermanos, iglesia, la experiencia del llamado. La experiencia del llamado muchas veces es progresiva. Y el Señor va tratando con nosotros hasta llevarnos a una vida de madurez espiritual y de consagración
que nos permita correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, libres del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, libre de lo que es para nosotros y para la misión estorbo a la obediencia de lo que Él nos llama a hacer, solo con lo necesario, sin distracciones y enfocados en cumplir aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Esta experiencia es progresiva en muchos de nosotros. En mí fue una experiencia progresiva. El trabajo de Dios en mi vida. Dice, olvidando que ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada estorbe lo que tú me has llamado a hacer. No quiero que nada estorbe lo que he llamado a hacer, encuentro bíblico. Quiero que no se distraigan, que estén enfocados, que no los limite la parte económica. Es Dios con nosotros, es Dios conmigo. Y vienen esos procesos donde para adecuar el corazón al corazón de Dios. Y dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, aun cuando los procesos sean dolorosos, difíciles, todo ayuda para nuestro bien porque hemos sido llamados conforme a un propósito. El Señor nos quiere usar, pero hay cosas que van a obstaculizar, que van a detener, que va a ser obstáculo, estorbo en el cumplimiento de la misión. Todas las cosas ayudan a bien, aun cuando no sean buenas, pero Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Y Él no nos ve en nuestras propias justicias, nos ve a través de Cristo. Padre, morí por Él, morí por ella. Todas las cosas ayudan para nuestro bien, para conformarnos a su voluntad buena, agradable, perfecta. Es necesario aprender quizás a ver y a discernir lo que pasa en nuestras vidas, las situaciones, las circunstancias, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para adecuarnos a su voluntad buena, agradable y perfecta. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, porque dependiendo de la respuesta, se sabía, ¿verdad?, si allí se podía quedar. Y había que identificar esos hogares hospedadores. Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. El hijo de paz era un hombre no solamente pacífico, sino era un hombre íntegro, de carácter benevolente, bondadoso. Cuando el pueblo de Israel dice paz, shalom, ¿verdad? Las costumbres hicieron de ese saludo del pueblo hebreo decir shalom, shalom al llegar, shalom al despedirse. Significa paz. Tú estás diciendo allí paz, bienestar. Es una forma de saludo o despedida entre los judíos. La palabra shalom tiene su origen en el idioma hebreo y transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma, tranquilidad para aquello a quien está dirigido el saludo. Pero sabemos que no hay paz para el hombre. La paz, tal cual nos presenta este pasaje, no es como el mundo la da. La misión más importante que trajo Jesús a los seres humanos fue la paz entre Dios y el hombre. El hombre sin Cristo está en un conflicto con Dios permanentemente, pues las relaciones con Dios están rotas por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces nuestro mensaje es esa palabra de reconciliación para reconciliar Dios al hombre consigo mismo a través de Jesucristo. Porque la condición del hombre sin Dios es, como lo escribe la Biblia, muerto en delitos, pecado, siguiendo la corriente de este mundo, no va a poder tener paz.
conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en ¿quién? En los hijos de desobediencia, extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, donde reposa la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Para que pueda haber paz en el ser humano, ahí va el mensaje que a nosotros se nos ha confiado, la palabra de reconciliación. Tiene que haber justicia. La deuda debe quedar cancelada porque Cristo pagó con su sangre y dice, justificado pues para con Dios, tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera paz y debe ser la centralidad de nuestro mensaje. Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y allí en esa cruz, donde Él iba flagelado, donde Él iba sangrante, con aquel peso encima, aparentemente era una derrota. Pero en Colosenses 2:15 nos dice que exhibiendo públicamente la derrota de principados y potestades y anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Solamente a través de la obra expiatoria de Cristo hay paz. Solamente el hombre va a tener paz para con Dios en el momento que reconoce a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y Salvador. Y ese es nuestro mensaje. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís paz. La paz que Dios ofrece no es como el mundo la da. Es a través de la obra de Jesucristo. Y dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Quedarse en la casa que nos recibe y comer lo que les pongan al frente. Debían confiar en Dios. Debían confiar que Dios va a proveer a través de la generosidad de los demás. Y debían recibir con agradecimiento lo que se les ofrecía, sin pedir de casa en casa. Jesús le dijo a sus discípulos que no consideraran el apoyo que se le daba como una caridad, sino como un pago apropiado por su labor en el reino de Dios. Honra recibida. Cuando estudiaba este pasaje, me acordé de muchas cosas que de mi experiencia y vivencias con Dios en el tiempo que me ha puesto a servir en su misión. A veces, cuando toca viajar, nos vamos con lo suficiente, pero hay que hacerlo. Hay que ir. Es el momento de ir. Y cuando hay la convicción de que hay que ir con lo que se tenga. Pero esto lo he visto yo en mi vida. Lo he visto en el ministerio también. Y yo sé que cada uno aquí también. Que Dios nos honra. Que al llegar a un hospedaje somos muy honrados y muy bendecidos. Grandemente yo he visto el cumplimiento de esta palabra en mi vida. Dios permanece fiel. Hay honra para el ministro de Dios. Hay honra para el que va llevando el mensaje. Y ese hijo de paz lo reconoce y dice, wow, está una hija de Dios aquí conmigo. Y eres muy bendecido durante este tiempo. Y cuando preguntan, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? Maravilloso. No hay ni palabras cómo describir cómo me fue en la tarea que Dios me encomendó. Porque Dios es fiel en el cumplimiento de su palabra. La obediencia trae consigo la bendición de Dios. Confiar que Dios va a proveer para todas las necesidades, al hacer todo lo que nos ha pedido. Señor, pero ¿cómo voy a ir si no tengo? No tiene nada que ver, mi hermano. Cuando Dios envía, Él se encarga de todo. Y que no falte nada, solo tienes que obedecer. Él tendrá cuidado de nosotros. Jesús quiere que sus discípulos sean mensajeros que confían en Él
Antes que buscar cualquier cómodo alojamiento, ir de casa en casa, Él se encarga porque sabe lo que tú necesitas. La obediencia trae consigo la bendición de Dios. Así que ya ellos tenían estas instrucciones maravillosas. Y les dice algo más, no solamente al hogar donde entres, al hogar donde vas a llegar, sino que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. En cualquier ciudad donde entréis, identifícate con la gente, identifícate al pueblo, al grupo donde Dios te está enviando, con su cultura, con sus costumbres. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se identificó con nosotros. Jesús se hizo como uno de nosotros. Y no escatimó a ser igual a Dios. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia, en la tarea que tenemos por delante, necesitamos aprender. Hay una anécdota en cuanto a algunos viajes que en momento oportuno hicimos hacia el estado Amazonas. En el primer viaje al estado Amazonas, cuando nos preparábamos, nos advirtieron que posiblemente íbamos a comer ajicero y que esa es una sopa que hacen los sábados. Y por supuesto que le agregan mucho picante. Y entonces yo le dije al pastor que nos preparaba, ¿y será que llegamos después de esa hora? No, hermana, tú vas a llegar y te lo van a dar. Me llegó el momento del ajicero. La bendición fue que ellos, por amor a mí, no le metieron los chireles a la sopa. Los dejaron allí, que el que quisiera le metiera el chirel a su sopa. Pero sí me dejaron catara. ¿Quiere catara, hermana? Era bachaquitos a mi sopa. Y aquellos bachaquitos eran crispy, de lo más rico. Quiero más, quiero más, quiero más. Me gustó y hasta traje para mi casa, a ver si podía ser parecido una sopa de pavón, como las que ellos hacían. Y dije, no, la experiencia estuvo bien. Vino el otro viaje a Amazonas para preparar como un viaje de preparación a una avanzada misionera. Ahí fui con un grupo de la iglesia, pequeño, y fuimos a visitar un campamento Yanomami. Y en ese campamento Yanomami llegamos como a las 11 del mediodía, 11:30. Y nos dicen, nos invitan a comer lo que ellos iban a almorzar. Y nos acercan un tobo, y ese tobo estaba llenito de sapos vivos. Y los sapos hacían así. Bradley y Yolanda deben acordarse de eso. Y yo, ¡oh! Dios, esta experiencia fuerte. Gracias a Dios que Daniel Mateo en su idioma les dijo, no se preocupe, hermano. Ya los hermanos tienen listo su almuerzo. Ya los hermanos tienen listo su almuerzo. Me salvé de esta. Otra que me salvé. El tercer viaje, que fue ya, cuando ya preparamos ese viaje, fue un grupo grande, pastores iban en ese viaje también, y fue un trabajo bastante arduo en el estado Amazonas. Allí se hizo trabajo con Puinaves, Piaroas, Curripaco, Yanomami, hubo juegos de fútbol donde los jóvenes de nuestra iglesia compartieron con ellos, ellos descalzos, y los nuestros con sus zapaticos. Le rayó la pierna con el pie y le sacó sangre, porque el pie de ellos es grueso. Y todo para eso, para nosotros era aprendizaje. Fue una semana fuerte. Y ellos al final, bueno, vamos a darle recreación al equipo. Vamos al tobogán de la selva. Y ellos dijeron, nosotros vamos también, un equipo Yanomami, y los queremos agasajar. ¡Wow! ¿Y qué necesitan? Nada, todo lo llevan ellos.
Maravilloso. Y todo el equipo que estaba tan cansado y al ver el tobogán de la selva, eso tan bello, imponente, se metieron al tobogán de la selva y yo también me bañaba. Yo sí veía a los hermanos Yanomami que iban al río y venían. Nos hicieron una gran sopa y yo veía que hacían algo así. Era rana. Sacaban las ranitas del río, las ponían sobre la tapa de la olla que estaba caliente, luego las sacudían, ¡chum!, para la sopa. Y nosotros salimos de esa agua tan fría, con tanta hambre, que todos comimos sopita de rana, de lo más sabrosa. Y quedaron fotos de los hermanos con las anquitas de rana y nuestros hermanos Yanomami felices. Y en recompensa hasta una foto, porque no le gusta foto, dice que su alma queda pegada en esa máquina, pero estaban tan contentos, hasta una foto. Y nosotros, wow, que no, yo tengo demasiada hambre, vengo de estar en el agua mucho rato. Y todos comimos sopita de rana, con ñame, con ocumo, todo lo que ellos consiguieron. Identificarnos con la cultura a donde Dios nos envía. Pida a Dios un corazón como misionero. El Espíritu Santo obra transformación en la vida del creyente, trayendo fruto del Espíritu que nos preparen ¿qué? Humildad, agradecimiento, adaptabilidad. Es un carácter como sujeto al Espíritu para poder ser sus instrumentos y cumplir con el llamado. No hay lugar para la altivez ni para el orgullo en la misión de Dios. Dios va a tratarnos hasta que nuestro corazón sea humilde, agradecido y contento y adaptado a donde Dios nos tiene sirviendo. Porque si no es el amor de Dios lo que te motiva, ¿para qué vas a ir? Es el amor de Dios, es el amor a Él y es el amor de Dios expresado al pueblo al cual nos envía. Entonces Dios va a hacer esa obra en nuestras vidas para que nos podamos identificar con ellos, tal como Jesús, el modelo de Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, estaba en su gloria, estaba perfecto en su gloria. Y Él vino y se hizo como uno de nosotros, por amor, porque de tal manera Él nos amó, de tal manera Él nos amó. Y dice, y aquí le dice, que tu predicación no es solamente que vas a anunciar, vas a predicar y vas a accionar. Y le dice en el versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos. Cristo impartió a los discípulos el poder de sanar. La sanidad fue importante porque demostró que aunque el reino de Dios había venido con poder, este poder se evidenció en actos de misericordia y de bondad. Lo vemos en el Nuevo Testamento también, cómo Dios respaldaba la predicación de su palabra con señales, con milagros, con portentos. Los vemos también en campos misioneros, donde el misionero que va y aquella etnia está esperando un milagro de todo lo que se le ha enseñado, Dios respalda allí su palabra. Él respalda la predicación de su palabra. Podemos ver el respaldo de Dios con milagros y hechos portentosos. Las señales de su presencia son las obras de sanidad, o eran las obras de sanidad que ellos realizaban. La misión de Dios incluye predicación y acción, y debemos estar siempre listos y enteramente preparados para lo que Él demande. Es lo que Dios quiere, enviarnos a sanar y a decir, el reino de Dios se ha acercado. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Nuestro Dios sana, nuestro Dios salva. Él lo hace todo, de Él es que viene el poder. No podemos limitar a Dios a nuestro paradigma, a nuestra mente finita. Dios es
soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas, eterno, poderoso, poderosísimo es Dios. Es el mismo mensaje que tenemos hoy. Jesús vino a este mundo, caminó entre nosotros, se hizo hombre, murió en una cruz, ascendió al cielo y ha prometido regresar. Hemos sido enviados a sanar y anunciar la palabra de reconciliación que Él nos ha confiado. El Señor recorría aldeas, ciudades, enseñando, predicando y sanando a los enfermos. Hoy, el mundo está lleno de personas heridas, enfermas. ¿Te has dado cuenta del índice de suicidio? Es el hombre sin Dios. Es la misión que Dios quiere darnos a nosotros y que el Señor respalda en su predicación. Vemos Hechos 3, 1-3, el testimonio de la sanidad del cojo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, esto te doy. El Señor va a respaldar la predicación de su palabra a través de ti. Él la va a respaldar. Ahora, hay una advertencia aquí también. Los versículos 10 y 11 vamos a leerlo acá con atención. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay una advertencia de juicio donde el mensaje no es recibido. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús sabía que en esas ciudades y lugares donde Él iba de ir luego, iban a rechazar sus mensajes a algunas personas? ¿Lo sabía? Lo sabía. Él es omnisciente, Él es todopoderoso, pero el mensaje tenía que darse. Mire lo que dice, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nosotros no sabemos quién sí, quién no. Nosotros tenemos el llamado y el mandato es a llevar el mensaje. El único que sabe es Dios. Él es el único que sabe. Y es parte de la obra de Dios esperar que nos rechacen. Jesús advierte que esto va a suceder, que en medio de hacer su obra seremos rechazados. No todos van a aceptar el mensaje. Nosotros no sabemos, solamente Dios. Aquí no predico porque esta gente no. A todos. Dios es el único que sabe. Todos tienen que escuchar. Todos deben saber. Cuando vengan las naciones delante de Dios en aquel día, no le van a decir, Señor, no supimos de ti. Señor, ¿cómo que no supiste? Yo envié mensajero. Entonces, cabritos a un lado, ovejas a otro en aquel día del juicio. Todas las naciones deben saber, en todas las lenguas, en todas las razas, todas las etnias de la tierra deben saber que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que vino para dar salvación, para dar vida eterna, que fue enviado por el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo que unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de la cruz fue para toda la humanidad, para toda la humanidad. Sacudir el polvo de la ciudad que se ha pegado a nuestros pies es un testimonio contra aquellos que no quisieron recibir el mensaje, pero le llegó. A usted se le habló, a usted se le dijo. Sí, se le envió. Envié a mis mensajeros. Usted no lo aceptó. Pero debemos advertir, tienes que saber que Jesús vino y el reino de los cielos se ha acercado. Él vino para dar salvación y para dar vida eterna. Nos toca hacer la tarea. Nos toca ir en el nombre del Señor Jesús donde Él nos envía. Con estas instrucciones, con un corazón humilde, pidiendo al Señor ese trato de Él para hacernos más conformados a su misión.
más conformado a lo que Él nos pide, en humildad, adaptable. También nos sentimos también en una misión, en una gran ciudad, como nos vamos a sentir también y agradecidos en el delta del Orinoco, por ejemplo, en el Amazonas, por ejemplo, en la Cumaca, por ejemplo, porque somos enviados por el Señor y porque es lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, hoy es domingo con énfasis de misiones, pero hoy estamos celebrando ¿cuántos años? 38 años como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y es propicio recordar lo que creemos como iglesia y basados en la palabra de Dios. Mire lo que creemos en cuanto a la Gran Comisión. La iglesia consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y nacen de nuevo por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que ha sido comisionada por Él para ir a todo el mundo para testimonio, predicando el Evangelio a todas las naciones. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios. Y así recibirá poder para vivir santamente y servir eficazmente. ¿Te diste cuenta, mis hermanos, en qué iglesia te trajo el Señor? Una iglesia misionera. Y conocimos brevemente parte de la historia que aquí leímos. Hombres y mujeres que fueron enviados por el Señor a esta parte de Latinoamérica, de Venezuela, de Valencia, a San Diego, con la misión de traer un mensaje a un pueblo específico y en un tiempo determinado. Ellos hicieron su tarea y regresaron en su tiempo. Ellos quedaron en la historia de Dios para esta iglesia porque fueron obedientes, con corazón dispuesto y en humildad vinieron, habitaron con nosotros, identificándose con nuestra cultura, haciendo la tarea con amor, trabajando en equipo. Muchos fuimos bendecidos. Muchos todavía yo recibí enseñanza de ellos. También en la comunión con ellos, en el compartir, disfrutando tiempos de calidad inolvidables junto a nuestros hermanos. Nos toca a nosotros seguir la senda. ¿Nos vamos a quedar acá? No, nos toca seguir la senda. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe, aceptando el trato y transformación de nuestro carácter para conformarlo más al de Cristo y de su misión. Una breve historia. Era el año 2004 y aquí solamente estaba el techo, algunas paredes, y nos visitaba en esa semana el pastor José Mardone. En ese tiempo, él era el jefe del pastor Víctor que habían enviado para acá y estaba con nosotros y fue una semana de predicación. Yo llegué con mi familia, entramos por ahí, unos niños chiquitos y esto no tenía alfombra, nada. Y aquí adelante había muchas banderitas. Eso impactó. Cuando yo entré, eso me impactó. Tremendo para mí. Y la predicación, al finalizar la predicación, aquí estaba el pastor Mardone. Él hace el llamado. Y yo sentí como una fuerza tan grande que me puse de pie. Y lloré muchísimo ese día. Muchísimo. Y guardé la experiencia en mi corazón por muchos años. Esa misma semana me llama la misionera Norma Van Dalen, aquí a la oficina, me dice, Yane, tenemos algo para ti. Hay un instituto para preparar misioneros transculturales. Queremos que te inscribas. Lo que hagas allí lo aprobará el IBABEN. ¿Cómo sabía Norma la experiencia que yo había tenido aquí el domingo? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Así comencé yo a prepararme y a cuestionar, porque en ese momento mi perfil no era de una misionera. ¿Para qué, Señor? Y comencé en esa institución y ahí veía yo cada materia, la única de la alianza era yo. ¿Y dónde es tu iglesia, Encuentro Bíblico? ¿Y dónde queda? En San Diego. Yo asistía a las clases y decía, pero ¿por qué? Estaba trabajando, sirviendo al Señor en Yagua y entendí, es por Yagua, Señor. Es porque aquí es la escuela. Y lo aplicaba allí. Tremendo esos años. Ese mismo año, 2004, finalizando el año, me llama el pastor Víctor, me dice, Janet, quiero hablar contigo. Hemos orado y creemos de parte de Dios para que te encargues de servir en el área misionera en la iglesia. Fue así como se conformó un comité pequeñito de misiones. Y en el año 2005, entonces fue nuestra primera conferencia misionera. Ahí comenzó un trabajo en la iglesia de educar, promocionar la obra misionera en nuestra iglesia. Con los años entendí, 2013 me llegó una invitación para una capacitación entre pueblos no alcanzados, y era Isla de Margarita. Y yo empecé a orar y a orar. Oré tanto que me llevé al pastor Víctor, un gentío me llevé yo a esa capacitación. De la iglesia de Coro fuimos un grupo. Ahí, más que el conocimiento de lo que allí estaban hablando, yo me vine con la convicción de que había lugar para mí en la misión de Dios como mujer y en mi condición. Entendí y hablé con el pastor Víctor, le dije, entendí esto, pues hay que seguir orando y hay que seguir avanzando. Sin cuestionar, porque encerramos a Dios en el paradigma de un misionero, tanto dama como caballero. Así comenzó esta historia y a servir al Señor desde esos años como comité, como departamento y toda la historia misionera de nuestra iglesia. Por eso les digo, hermano, a lo mejor con esta predicación tú has podido experimentar, Dios me está hablando. No creas que porque eres tal edad, porque así, por tu familia cual y tal, no vas a ser llamado. Dios es soberano. Dios es absolutamente Rey y Señor de su iglesia. Y Él puede llamarte, y Él puede comisionarte, y Él puede designarte para una tarea. ¿A qué me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me haréis semejante? Dice Dios. Él puede hacerlo en su iglesia. Estás en una iglesia con un ADN misionero que el Señor escogió para este valle de San Diego y desde aquí hasta lo último de la tierra. Y fíjate que a pesar de la urgente necesidad de obreros, Jesús, en el contexto que hemos aprendido, ya iba a entregar su vida. Eran los últimos 6 meses. Sin embargo, Jesús no hizo una invitación abierta de voluntariado que irían a la cosecha, a recoger esa cosecha. No, Él llamó de sus discípulos. Dios llama, designa, equipa a los que Él envía. Él los escoge de lo suyo. Esta es una tarea importante y debemos asegurarnos de que los trabajadores estén listos, de que todos nosotros estemos listos. Necesitamos la autoridad de Dios que Él nos da cuando nos designa, porque no nos va a dar una tarea sin autoridad. Él va a llenar nuestra copa y Él nos va a designar y nos va a enviar con autoridad. ¿Eres consciente de tu vocación? ¿Crees que has sido designado? ¿Crees que tienes un llamado? Hay que orar y ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Es muy serio desobedecer el llamado. Es muy serio. Y no es fácil, pero con Dios, con Él, todo lo podemos. Amén. ¿Qué me llevo, hermana Yané? ¿Qué me llevo?
Pídele al Señor que haga tu corazón más como Él. Pídele al Señor que tú quieres escuchar ese llamado, que tú quieres conformarte a su voluntad, que tú quieres ser una persona adaptable, humilde, sencilla, con gozo, con alegría y sencillez para hacer la tarea que Él nos ha llamado a hacer. Y continuaremos, y continuará Dios escribiendo su historia para esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Jesús, gracias por tu palabra que hoy nos desafía. Como iglesia hemos transitado las ciudades y lugares a los que tú nos has enviado. Gloria a ti, Padre. San Diego, Yagua, Coro, Tinaquillo, La Palma, Cartanal, Colonia Tovar, Amazonas, Delta del Orinoco, Triple Frontera, La Cumaca, para llevar tu mensaje en obediencia, amor y con sentido de urgencia. Gracias, Señor, por habernos escogido y designado a una tarea tan inmensa, tan grande y sublime. Gracias por ayudarnos a obedecerte. Gracias por tu obra de transformación para conformarnos a tu corazón humilde, agradecido, un corazón misionero. Nos encomendamos a tu gracia, Señor Jesús, para el camino que tienes para nosotros como iglesia en los días y en los años venideros. Sin bolsa, sin alforja, sin calzado. Siempre, Señor, enfocados en ti y en tu santo e ineludible llamado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a estar de pie. Damos gracias al Señor. Vamos a adorar al Señor con gratitud, a darle gracias por su fidelidad, a darle gracias por su amor, a darle gracias por habernos escogido, por habernos designado, por habernos dado una tarea cuando nosotros no lo merecíamos, que ha sido por su gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.